Pues nada, empezamos. Buenos días a todos. Ya sabéis que hemos tratado de organizar alguna cosita para celebrar el día Pi, el 14 de marzo, el 14, el Día Mundial de las Matemáticas. Todo siempre es difícil organizar cosas porque nunca hay un horario que sea bueno. Tratar de resulta que hay un control, organizar algún otro tipo de actividades, en fin, siempre es complicado, pero bueno, también es verdad que siempre se puede sacar del rato y hemos hecho por lo menos estas actividades para darle un cierto contenido a un día en el que también por otros muchos sitios de matemáticas del mundo se están celebrando este día. Bueno, pues esta mañana lo que vamos a hacer es dos cositas, una muy breve al principio, que es hacer un pequeño reconocimiento a los estudiantes que propusieron el que se ha convertido finalmente en el nuevo logo de la facultad, y luego pues 3 charlas de estudiantes que tuvisteis el año pasado en la asignatura de laboratorio de modelización, pues que son siempre bastante significativas a la hora de ver lo que puede hacer un alumno que está terminando la carrera y a dónde puede llegar y qué tipo de problemas se pueden abordar. Además, entre charla y charla, ya con una dinámica que irá poniendo en marcha José Fernández, el vicedecano de estudiantes, que es el ideólogo de todo el acto y al que le debéis agradecer el trabajo de que esto funcione y salga adelante. Pues entre charla y charla, pues, como habíamos anunciado, algunos sorteos de camisetas y no sé si alguna otra cosa, pues todo eso ya lo irá llevando él. Yo me voy ahora a limitar a hacer esa primera parte del agradecimiento por lo del logo. Y luego, de todos modos, para que quede dicho también en esta introducción, pues también quiero mostrar mi agradecimiento a los alumnos que se han ofrecido a contar lo que hicieron el año pasado, ¿no? Que serán Inmaculada Martínez Martos hablando sobre la evolución de la glucosa y la insulina en el cuerpo, Ana María Aguilar Igualada hablando de Selection and Training Approach for Garceray SL, Domingo Méndez García, que nos hablará de optimización de rutas de vehículos para la revisión de sistemas de climatización, y Pan de Dios Jaime Alcántara, que hablará de elaboración de horarios en el IES Vicente Medina. Y bueno, pues antes de eso habíamos pensado en una cosa que tenía yo en la cabeza hacer en algún acto que se hubiera prestado a ello desde que hace un tiempo nos mandaron por unas primeras camisetas con el logo de la facultad, de las cuales luego podremos hacer más o no, pasa que son muy caras. Pues para cualquier cosa así que las caras es más complicado. Pero bueno, hace un poco menos de un año, sería ser en abril o una cosa así, pusimos en marcha el proceso para elegir un nuevo logo de la facultad, ya que había cambiado la imagen institucional de la UNU, adaptarlo, bueno, que tenía que tener unos ciertos requisitos técnicos para hacerlo de una manera, en cierta manera, similar al nuevo logo de la UNU. Y bueno, pues pusimos en marcha un proceso en el que pedimos a la gente que hiciera propuestas y pusimos una fecha límite. Y recuerdo que estaba yo en la conferencia de decanos en Logroño y entonces por algún motivo me llegó un correo, pues, yo creo que de Alfonso, de Clara, de vuestro delegado, donde entonces yo me di cuenta que cuando había puesto en marcha el proceso de propuesta de una encuesta o un formulario para hacer propuestas para el logo, pues lo debí mandar a una lista de estas de CEFA, FUMAT, en el caso que no se lo había mandado a los alumnos. Y teníamos que recibir allá una serie de propuestas de aquí y de allá. Y bueno, a mí personalmente, lo siento por si alguien mandó una propuesta, pero yo estaba un poco preocupado porque no me terminaba de gustar ninguna, ¿no? Y decía, uy, bueno, ya que hemos puesto en marcha el proceso, habrá que elegir un logo y ninguno me convence, tal. Bueno, me enteré de aquello un viernes a medio de una conferencia y tú por lo menos te había llevado el ordenador y tuve tiempo de ampliar el periodo de propuestas de la encuesta, de mandar un correo a los alumnos y en ese último momento pues aparecieron unas últimas propuestas. Yo creo que la última que llegó fue la de Jorge y la de Juan Manuel y al final pues se propuso una votación y esa propuesta ganó, ¿no? Una propuesta hecha a partir de una figura imposible, ¿no? El triángulo de Penrose, el triángulo de Penrose, y entonces pues ellos sobre esa figura crearon una figura imposible que representara pues una M, que pudiera representar a Murcia y a las matemáticas, y al final pues yo creo que la gustó, y de hecho porque la votación a mí personalmente me gustaba, y así lo ratificó el resto de la facultad. Y bueno, pues para agradecerle a los autores de esa propuesta, que fueron Jorge López Suárez, que lo tenemos aquí, y José Manuel Ruiz Llamas, que no ha podido venir porque está peleando una nota por ahí, ¿no? En una revisión informática. Pues bueno, para agradecerle a los dos esta propuesta, ven por favor, Jorge, y lo vamos a hacer
hacer la entrega de un par de camisetas de tu talla con el logo. Así que vosotros estrenáis todo el dinero, una camiseta con este logo. Esta debe ser la N, la N, esta sería la tuya. Así que bueno, fraccionar tú por favor a la gente. No te vamos a pedir aquí que te la ponga, pero al final. Y también tenía la duda de cómo iba a quedar este fondo, este azul nuestro, que es el habitual de la Facultad de Matemáticas, con el azul oscuro que ha puesto como fondo institucional la UNI, pero bueno, creo que queda chula y el logo en particular son muy chulos. Así que nada, repito las gracias a Jorge y a José Manuel, en nombre, de Juan Manuel, perdón. Bueno, gracias. Y nada, pues ya continúa el desarrollo del acto con. Bien, pues el desarrollo es que vamos a dar las charlas. Teóricamente cada charla durará como mucho 15 minutos, eso le pedí a los ponentes, confío en que sea así. Después de cada charla tendremos tiempo para una pregunta o dos como mucho, pero no mucho más, porque no quiero que esto se vaya más allá de las 2:30. Y entonces empezamos con Inma. Inmaculada va a darnos ya la primera charla y lo que vamos a hacer es que entre charla y charla pues hacemos algún sorteillo, ¿de acuerdo? A ver. Bueno, cuando quieras, sí. Buenos días, mi nombre es Inma, como ven a ver. Es un momento. O dos, no. No, pues digo porque estamos aquí grabando la sesión, pero para compartir la pantalla. Que seguro que luego si alguien la ve, esto lo agradecerá. Ahora sí. Bueno, yo voy a presentaros el trabajo que mi equipo y yo realizamos en la asignatura laboratorio de modificación en la parte de análisis, que es el comportamiento de las veces de insulina en sangre. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción y luego vamos a comentar los dos modelos que nosotros estudiamos. Vale, pero para comenzar, ¿qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad que es un trastorno metabólico que se caracteriza por altos niveles de azúcar en sangre y orina, es decir, cuando la glucosa se mantiene elevada de forma constante. Es una enfermedad que afecta a millones de personas y puede causar daños significativos a órganos vitales. Existen principalmente tres tipos de diabetes. La diabetes de tipo 1, que es cuando el cuerpo no produce suficiente insulina. La diabetes de tipo 2, que es la más común, que se da cuando la insulina que se produce no es de buena calidad. Y la diabetes de tipo gestacional, que aparece durante el embarazo y finalmente desaparece después del parto. Aunque es cierto que aumenta el riesgo futuro de desarrollar diabetes de tipo 2. Vamos a estudiar, como bien dicho, el modelo de Ackermann y el modelo mínimo de Berman. Modelo de Ackermann. Es desarrollado en los años 60 por Ackermann y su equipo y se basa en la prueba de tolerancia a la glucosa oral. ¿Qué es esta prueba? Es una prueba médica cuyo objetivo es diagnosticar o excluir la diabetes y cuadros metabólicos relacionados con la resistencia a la insulina. ¿Cómo se realiza? El paciente tiene que ir en ayunas al hospital alrededor de unas 8 horas y se le dará una solución de glucosa en forma oral de 75 gramos aproximadamente. Tras esto se miden las concentraciones de glucosa en sangre en periodos de tiempo, que pueden ser desde la media hora hasta pues, las horas que se estimen necesarias. ¿Cómo se regula la glucosa en sangre? Bueno, como bien sabemos, cuando la glucosa se eleva, el cuerpo produce mayor insulina para poder bajarla, y cuando el cuerpo tiene niveles bajos de glucosa, se genera menos insulina para que estos niveles suban. Vale, vamos a realizar una primera. Este es el modelo de Ackermann y vamos a, bueno, esta es la definición y tenemos principalmente las siguientes variables, que son el nivel de glucosa en sangre, el de insulina, la autorregulación de la insulina y de la glucosa y una alteración que se causa cuando se ingiere alimento o bueno, glucosa, en este caso. Vamos a realizar una serie de suposiciones. La primera suposición será cuando sabemos que los niveles de glucosa en sangre y hormonas reguladoras se pueden considerar valores constantes y en equilibrio antes de esta ingesta de glucosa. Vamos a definir CIH como los valores de glucosa y de insulina. Bueno, y la insulina, no solo la insulina, también intervienen muchas otras hormonas, por eso a veces lo denominamos concentración hormonal en la sangre, en relación con sus valores iniciales, sustituyéndolo en las ecuaciones
primeras obtenemos lo que vemos en pantalla. Vamos a realizar una segunda suposición, y es que el efecto de autorregulación es lo suficientemente suave para calcular las derivadas parciales y la expansión del primer orden de Taylor. Si sustituimos la ecuación, pues es lo que vemos en pantalla. Y además podemos determinar el signo de estas derivadas parciales, ya que conocemos el comportamiento de la glucosa y de la insulina. Con estas observaciones vamos a recibir el modelo en función de estas 4 constantes y los signos que hemos determinado arriba. Vale, si operamos, vamos a intentar juntar las 2 ecuaciones diferenciales en una sola, que es la que vemos abajo. Y si operamos, al final vamos a poder juntarla en esta pequeña ecuación donde tenemos un amortiguamiento constante, una fuerza restauradora, una fuerza motriz y una frecuencia libre. Vale, tenemos que hacer una última suposición, y es que habíamos definido un J de T, que era cuando la concentración de glucosa cambia, ya que realizamos esta ingesta. Pero esto solo afecta en el instante T0, que es cuando nosotros nos tomamos la glucosa. Antes y después va a ser 0. Entonces, podemos decir que J de T va a ser 0 para todo instante mayor que el T sub 0. Por lo tanto, el S de T que habíamos definido antes, podemos asumir que va a ser 0. Con lo cual, obtenemos esta ecuación final, que este sistema se va a clasificar según el signo, como habréis visto, supongo, en clase de laboratorio. Se pueden dar estos 3 tipos de sistemas: el sobreamortiguado, el críticamente amortiguado o el subamortiguado, y según los estudios que realizó el equipo de Ackermann, mostraron que los niveles de glucosa tendrían a oscilar, por lo que su elección fue la solución subamortiguada para construir el modelo final. Si bien es cierto que pequeños errores en medir G causan grandes desviaciones de alfa. Sin embargo, la frecuencia angular natural del sistema muestra poca sensibilidad a errores de desviación, y por eso es clave para interpretar las pruebas de tolerancia a la glucosa. La relación de omega con el periodo natural del sistema nos va a ayudar a clasificar. Si nos da menos de 4 horas, significa que el paciente no va a presentar una resistencia a la insulina, y para mayor de 4 horas va a aparecer un riesgo de tener diabetes de tipo 2. Estudios adicionales sobre la aplicación de epinefrina en situaciones de alta glucosa sugieren que el sistema se podría conducir a un sistema sobreamortiguado, cuya fórmula pues la hemos representado en pantalla. Vamos a pasar ahora al modelo mínimo de Bellman. Vale, ¿en qué se basa el modelo mínimo de Bellman? Se basa, en este caso, en la prueba de tolerancia a la glucosa intravenosa. La diferencia entre lo anterior y esta es que el anterior nosotros lo ingeríamos el paciente, y ahora se inyectará por vía. Vale. Este ensayo se usa para estimar la sensibilidad de la insulina y la eficacia de la glucosa y los parámetros de respuesta o sensibilidad del páncreas en el sujeto. Se comienza con una inyección en vena de 0,30 gramos de glucosa por kilogramo del sujeto, y se le irán tomando medidas al igual que antes durante minutos hasta las horas que se estimen necesarias. Vale, el modelo mínimo, el cuerpo lo vamos a modelar como 2 compartimentos, uno de insulina y uno de glucosa. Y vamos a explicar cómo afecta y responde un compartimento con el otro mediante las ecuaciones que tenemos aquí. Para poder llegar a estas ecuaciones, primero vamos a aclarar cuáles son los términos, porque son un poco distintos al modelo anterior. Tenemos la concentración de glucosa y la concentración basal de glucosa en sangre, el volumen de compartimento de glucosa, y luego la concentración basal y la concentración de insulina en sangre, la concentración de insulina activa en sangre, que no es lo mismo que la concentración de insulina en sangre, de una variable artificial que modela el efecto que tiene esta insulina activa. Para poder llegar a estas ecuaciones vamos a usar la regla del balance de masa, que es lo que entra menos lo que sale, más lo que se genera, menos lo que se consume. Y es muy importante tener en cuenta que existe un compartimento de glucosa, que representa nuestra glucosa dentro del cuerpo, y el compartimento remoto de insulina, que es determinar el subconjunto exclusivo de insulina activa en el cuerpo. Vale. El modelo considera un compartimento con volumen constante y un volumen equilibrado de glucosa que entra y que sale. La concentración basal de glucosa se va a mantener a menos que se ingiera glucosa de forma externa. Hay 2 tipos de masa saliente, resultantes del efecto de insulina: la captación por el hígado y la absorción de los tejidos periféricos. Y el nivel basal de glucosa se va a poder modelar como la diferencia entre la producción y la absorción independiente de glucosa e insulina, como vemos en la ecuación de balance masivo.
Además, la glucosa es absorbida por el hígado y los tejidos periféricos, influida por la insulina activa. Vamos a establecer dos flujos principales. La absorción hepática, que se ajusta reflejado en la producción y la absorción independiente de glucosa e insulina, y la absorción periférica. Podemos expresar entonces la acumulación de glucosa en términos de la ley de balance de masa como la absorción hepática menos la absorción periférica. Si operamos, obtenemos la ecuación que vemos aquí, donde podemos sacar unos parámetros compactos que va a tener cierto significado para los resultados que vamos a ver posteriormente. Sustituyendo, obtenemos esta ecuación. Ahora vamos a ver cómo la insulina activa se modela. Esta insulina experimenta un retraso durante su transporte a través de los capilares. Y esto es un factor que no se considera en las ecuaciones diferenciales de forma directa. Se observa un flujo de entrada y otro de salida de la insulina activa en el compartimento remoto. Y si aplicamos la regla de balance de masa, pues obtenemos esta ecuación. Cuando la concentración de insulina supera el nivel basal, fluye hacia un compartimento remoto y si disminuye, fluye fuera. Esto lo conocemos como balance. Y luego tenemos un flujo de eliminación del compartimento remoto, que es proporcional a la insulina activa que existe en ese momento. Cuando aumenta el nivel de insulina, va a aumentar este flujo de eliminación. Con lo cual, la acumulación la podemos expresar como el balance menos el flujo de eliminación. Sustituyendo y operando, obtenemos la siguiente ecuación, de donde podemos sacar los otros dos parámetros. La ecuación diferencial para la insulina activa se puede, sustituyendo, obtenemos la ecuación que vemos aquí. Por último, vamos a introducir la variable artificial para poder modelar esta insulina activa. ¿Vale? Si sustituimos el modelo queda de esta forma. Por último, vamos a ver cómo funciona la acción del páncreas. La acción del páncreas coordina la insulina en función de la glucosa. Vamos a tener solo en cuenta la acción pancreática a partir de cierto umbral de glucosa en sangre que vamos a denominar T5. Por lo tanto, la acumulación la podemos determinar como la acción pancreática más lo que se consume más lo que se genera menos lo que se consume. Vamos a definir por último Q1 y Q2 como las tasas de flujo pancreático y basal de la insulina. Si operamos al igual que antes, podemos obtener el modelo final. Vale, este modelo nos permite modelar los cambios en los niveles de glucosa e insulina en tejidos y sangre. Su principal aplicación es evaluar si el paciente tiene o no resistencia a la insulina, y Berman demostró que es posible determinar esta sensibilidad a la insulina mediante los dos primeros picos de insulina. El primero de ellos será como valor inicial y el segundo lo determina la función del páncreas. Los picos de insulina se evalúan dentro de ciertos intervalos restringidos en pacientes sanos. Al final necesitamos un valor y cierto umbral para determinar si el paciente es sano o ha desarrollado una resistencia a la insulina. Vale. Nuestro equipo realizó un pequeño script para comprobar cómo funcionaba en este caso el modelo de Ackermann con datos reales. ¿Cómo lo hicimos? Se seleccionó un conjunto de datos de individuos cuyos niveles de glucosa se midieron a intervalos de minutos durante varios días. Como hemos explicado, el paciente debía estar en ayunas y se aplicaba el modelo durante las primeras horas. Vamos a utilizar el método de mínimos cuadrados no lineales para ajustar el modelo a los datos, optimizando la precisión de las predicciones. Los hemos extraído de un repositorio público y, escogimos al azar ciertos pacientes. Ajustamos la solución, como hemos dicho, mediante mínimos cuadrados, obtuvimos el periodo natural del sistema y analizamos la solución para tomar la decisión de si eran diabéticos o no eran diabéticos. Bueno, como podemos comprobar, obtuvimos que de los 5 pacientes, 4 de ellos eran diabéticos. Y nuestro modelo se ajustaba bastante al conjunto de datos que nos dieron. Y como conclusión, los modelos actuales ofrecen una representación simplificada y no totalmente ajustada al sistema global. Actualmente se está reemplazando por técnicas estadísticas y aprendizaje automático que son mucho más potentes, pero sí que es cierto que son herramientas excelentes en el ámbito académico para poder comprender
bueno, cuál es la relación entre la glucosa y la insulina. Y bueno, hasta aquí. Muy bien. Pero dicho, tenemos tiempo para una preguntita o dos como mucho, si es que tuvierais alguna que hacer. ¿No? Muy bien, pues entonces hacemos el cambio y mientras le pido al decano, vamos a sortear primero un par de camisetas y luego una taza. Entonces sacamos primero un número. El que lo tenga que sepa que tiene una camiseta. Luego me dice la talla y el color, porque tenemos blanca y roja. El 4, ¿quién es? Que sepas que tiene una camiseta, ¿eh? Que otra. ¿Y el 24? ¿Quién es? Tú. Vale. Vosotros tenéis camiseta. Me estoy acercando. Ya una taza. ¿Tienes preparado? Tiene. Esto como lo ven. No habíamos caído en el error este del 6. Mire, yo creo que es el 6. El 6. Vale, pues para aquí vamos a. Bien, vamos a continuar con la siguiente charla de Ana María Aguilar. Cuando quieras. Bueno, pues yo soy Ana y el año pasado hice el trabajo de laboratorio y modelización con Isma y con 2 compañeros más. Bueno, en concreto nuestro trabajo de optimización iba pues de la planificación de rutas para la empresa Transporte Carretera. Os voy a contar un poco en qué consiste la empresa, cómo contactamos con ellos, el problema que nos plantearon, algunas simplificaciones y ya la formulación. Y sí me gustaría ir comentando algunos problemas que nos surgieron porque creo que os va a interesar la fórmula que tengo que poner aquí. Entonces, bueno, Transporte Carceral básicamente es una empresa que tiene cisternas. Ellos no tienen camiones, solo las cisternas. Entonces, lo que hacen es, un cliente les lleva con una ruta y contratan a camioneros normalmente autónomos que tienen su propio camión, que llegan, enganchan la cisterna y pues hacen el coche. Entonces, este Raimundo, que es el hombre con el que nosotros contactamos, mediante Rubén, que su hermana trabajaba en la empresa y pues nos pareció que podía ser un tipo de empresa interesante al que ofrecerle un problema de optimización. Entonces, bueno, digamos que aquí tendríamos los potenciales clientes de Raimundo y estos clientes lo que hacen es, pues, como ya he dicho, proponerle rutas de transporte de, en este caso, como son cisternas, en general eran productos líquidos o semilíquidos, creo que se llamaban, pues tipo piensos y todas estas cosas. Vale, entonces, ¿qué entendemos por ruta? En este caso no entendemos por rutas un punto de inicio y un punto final, sino que también incluimos pues, la cisterna que va a realizar la ruta, el producto que se carga y las ventanas de tiempo de carga y de descarga. Además, un problema añadido que tuvimos fue que teníamos que considerar los puntos de lavado. Es decir, al final, si tú estás transportando un producto líquido, hay productos que no se pueden mezclar. Por ejemplo, tú puedes llevar aceite de oliva y luego llevar grasa, pero no puedes transportar grasa y luego transportar aceite de oliva. Entonces, pues, otro problema más añadido a esto. Entonces, digamos que nuestro problema en sí era que teníamos un conjunto de cisternas y un conjunto de rutas. Y entonces el problema consistía en elegir las rutas que eran factibles, que podíamos hacer, y asignar cada una de esas rutas a una cisterna y también decidir el orden en que cada una de esas cisternas iban a recorrer las rutas. Todo esto, lógicamente, maximizando el beneficio. Entonces, vamos a ver ahora la formulación del problema. Primero, vamos a ver los parámetros, algunos de los parámetros que utilizamos. Como podéis ver, aquí tenemos los parámetros relacionados con la ruta, pues el producto, el beneficio, punto de carga, como os he dicho, las ventanas de tiempo, a qué hora podemos empezar a cargar, hasta qué hora podemos cargar, y pues lo mismo con la descarga. Y muy importante, aquí añadimos un parámetro que hace referencia a si el cliente quiere o no quiere que tú limpies la cisterna, porque como he dicho, hay productos que son compatibles, pero en muchas ocasiones, pues a lo mejor al cliente no le interesa que su producto no se contamine por lo que sea. Entonces, bueno, aquí pues tenemos algunos parámetros más, pues necesarios para modelar el problema.
Y como veis, fijamos, por simplificar, fijamos los tiempos de carga, descarga y de lavado y fijamos los costes, pues hay que diferenciar cuando la cisterna va vacía y cuando va cargada. Lógicamente, cuando va cargada, pues es más costoso moverla. Y luego para los costes de lavado, fijamos un coste de lavado por cada tipo de producto. Luego, un problema muy grande que nos encontramos es este de aquí. ¿Cómo calculamos los kilómetros entre los nodos? Porque ellos tienen un software que les calcula la distancia, pues véase Google Maps, pero la API de Google Maps creo que era de pago o funcionaba terriblemente mal. Con lo cual aquí tenemos que sacarnos las castañas del fuego y usamos una API que se llama OpenRoutes, que libre, problema que tiene limitación de peticiones y otro problema muy grande que tuvimos es que a nosotros nos pasaron un Excel de nombres de talleres, por ejemplo, sin dirección. Entonces, a mano, tuvimos que coger ese Excel que a nosotros nos dieron y convertirlo en coordenadas, porque era el formato que nos pedía la web para sacar la distancia. Que bueno, eso fue un trabajo muy costoso, pero luego ya la siguiente parte ya se pudo automatizar de una forma más agradable. Bueno, pues dicho esto, ya podemos entender nuestra variable objetivo, que básicamente es, pues, si la cisterna hace la ruta R, si la cisterna T hace la ruta R, pues sería el beneficio total menos el coste de mover la cisterna cuando va vacía, el coste de moverla cuando va cargada y el coste de lavado si fuera necesario. Vamos a entender un poquito mejor el problema, aunque antes ya he insistido bastante en lo que entendemos por ruta, pero bueno, básicamente tenemos una cisterna en un punto de inicio que no sabemos cuál es. Es decir, este hombre, como ya digo, contrata camioneros y esos camioneros enganchan la cisterna y la mueven a donde haya que moverla. Consecuencia de eso, que los camioneros cuando terminan el porte van a un descampado que ellos tienen medio estipulado, dejan ahí la cisterna y se van. Entonces, tenemos un montón de cisternas repartidas por ahí, iba a decir por España, pero mentira, por Europa. Nosotros redujimos el problema a España porque si no, no nos daba, o sea, computacionalmente imposible. Entonces, bueno, pues tenemos cisternas por ahí distribuidas en un punto de inicio. Estas cisternas podemos necesitar lavarlas o no. Entonces tendrían que ir al punto, si tenemos que lavarlas, tendrían que ir al punto de lavado y luego ya al punto de carga. Si no hubiera que lavarlas, pues simplemente pues vamos al punto de carga y ya está. Problema, hay que llegar al punto de carga a la hora que nos digan. De la misma forma, hay que llegar al punto de descarga cuando nos digan. O sea, yo no puedo llegar ahí y decir, hola, me abre, porque a lo mejor ahí no hay nadie. Si yo llego a las 3 de la mañana, no va a haber nadie para que yo cargue o descargue. Entonces, bueno, también por esa parte no pudimos simplificar el problema. Entonces, bueno, estas serían pues, como las rutas, los caminos opcionales. Y bueno, en cuanto a las restricciones, pues restricciones básicas de que pues, una ruta no se haga 2 veces, que una cisterna no coja un producto que no puede cargar, que esto quizá podíamos haberlo simplificado, aunque creo que al final sí lo hicimos, aunque metimos la restricción porque fuera un poco más general en sí la formulación, pero al final, por simplificar el coste computacional, creo que todas las cisternas podían cargar todos los productos, al menos en los ejemplos que pusimos. Vale, pues para evitar ciclos, pues tuvimos en cuenta que una ruta se hiciera después de otra y no se volviera a repetir. Para eso incluimos las variables after y immediate day after, que básicamente es si yo hago la ruta 1 después de la ruta 2 o si en medio entre la ruta 1 y la ruta 2 he hecho una ruta 3. Con esto pues controlábamos un poco los ciclos. Bueno, sí, metimos un montón de restricciones porque no era trivial el evitar los ciclos, pero bueno, creo que no es interesante del todo. Otra pared con la que nos topamos básicamente es que teníamos que controlar que si tú llegabas a un punto de carga fuera vacío, porque no puedes cargar la cisterna si ya la llevas llena. Entonces, pues básicamente definimos aquí las restricciones de pues, continuar vacío o continuar cargado. Es decir, tú puedes continuar vacío, pues si empiezas en ese punto, si llegas vacío a ese punto o si descargas en ese punto.
luego, para controlar las cargas y las descargas, pues lo mismo. Tú puedes cargar en un punto si empiezas en ese punto, si llegas vacío, o si has descargado ahí en la ruta anterior y no necesitas lavado, porque si tienes que lavar, tienes que ir al lavador y volver. Y para controlar los lavados, básicamente, pues definimos la variable de si necesita lavarse o no. Que esta variable no era tan sencilla porque al final teníamos que comprobar si el cliente nos había pedido que laváramos la cisterna o si era necesario lavarla porque habíamos llevado anteriormente un producto incompatible. Entonces, bueno, por eso aquí salen algunas restricciones más. Aquí es lo que digo de que diferenciamos entre needs was y must was. Esto es la variable que nos da el cliente y esta es la que calculamos nosotros. Es decir, para calcular básicamente esta variable la restringimos a que sea restringimos que sea que si hemos hecho una ruta inmediatamente anterior y no son compatibles los productos, pues que no se pueda, o sea, que necesiten la base. Y por último, para controlar las ventanas de tiempo, pues tuvimos en cuenta que si tú haces básicamente esto es para controlar que las horas suben. Porque si yo tengo que estar 1 hora, pues no puedo, o sea, tengo que llegar pues a la hora que me han dicho. Entonces, básicamente, de esta forma comprobamos que la hora a la que empezaba la ventana de tiempo para cargar fuera menor que pues, el tiempo que llevaba la cisterna concreta en marcha. Lo mismo para descargar, o sea, no, perdón, lo mismo para... Vale, aquí tenemos la cota inferior y aquí la cota superior, o al revés. Bueno. Y por último, un ejemplo de funcionamiento de la implementación que hicimos. Básicamente, hicimos varios ejemplos de una cisterna múltiples cisternas, una ruta, y muchas rutas, muchas cisternas, para comprobar que todo funcionase bien. Entonces, como ejemplo así más ilustrativo, yo elegí el de una cisterna y 2 rutas para ver en qué orden hacía las rutas y cómo iba al punto de lavado o dejaba de ir. Entonces, en este caso tenemos la cisterna Iveco, que sale de Reus y tiene que está aparcada en este punto de aquí, que probablemente sea un polígono industrial. Y tenemos estas 2 rutas, una de transporte de aceite de oliva y otra de transporte de grasa. Obviamente el cliente del aceite de oliva quiere que le limpiemos la cisterna. Entonces, pues simplemente elegimos que el punto de carga de descarga de la primera fuera el punto de carga de la segunda, pues un poco para ver si el comportamiento era el esperado. Y efectivamente, en la salida que se curró Rubén, vemos que la cisterna hace primero la ruta 1, que sale de Reus, viaja vacía hasta Constantí, de Constantí viaja vacía hasta Barberá del Vallès y llega a su destino, que era Tarancón. Y aquí vemos que hace la ruta 2 y sale en Tarancón y llega a su destino. Y aquí vemos pues, el orden en el que se hacen las rutas y el beneficio. Si podéis ver aquí, el beneficio de la primera ruta era 8.000, la segunda era en 3.000, por lo tanto, razonable. Y como os dije, usamos una API para calcular las distancias. Entonces aquí podemos ver cómo la cisterna sale de aquí, que está así en verde. Vemos que va a un punto de lavado, que sería el azul que está escondido detrás. Se mueve hasta Barcelona, carga, llega hasta Tarancón y baja a Jaén. Y como podéis ver, pusimos en un color la ruta 1 y en otro color la ruta 2 para que se diferenciara bien. Y bueno, así como trabajo futuro que por supuesto no se realizó, porque ya dejamos de tener contacto con este hombre porque era muy costoso. De verdad que lo que nos planteamos no fue sencillo para nada. Como trabajo futuro, pues mejorar la salida porque se ve bonita, pero también podría ser mejor.
La idea era pensar un poco cómo podíamos conectar el software que usaba este hombre para calcular las distancias y conectarlo con con nuestro problema. Deshacer las simplificaciones que hicimos, por ejemplo, no controlamos en ningún momento las horas de los conductores. Lógicamente, un camionero no puede hacer un viaje del tirón y luego hacerse otro y todo eso sin descansar. Entonces, claro, lógicamente esto no lo tuvimos en cuenta porque si no el problema se iba de madre completamente. Si ya fue difícil, con eso ya pues no hubiéramos terminado a tiempo 100%, no. Y mejorar la interfaz de usuario, que no les he contado, pero aquí está. Hicimos una interfaz con la ayuda de nuestro amigo ChatGPT en una media hora así, interfaz funcional. Aquí se pueden meter las cisternas y aquí la pista con todos los detalles que os he dicho anteriormente. Y bueno, pues eso sería todo. Tenemos tiempo para una o dos preguntas, como mucho, si es que las hay. Eso es que no. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a hacer otro sorteo. Primero, 2 camisetas. Traigan las 2. El 1 y el 3. ¿Quién son? Que luego no se os olvide. El 1 y el 3 tenéis camisetas. Ya una taza. Viene muy bien para la leche de la mañana. Con el escudo ahí de la universidad. El 12. ¿Quién es el 12? ¿Quién está? Muy bien. Pues pasamos a la siguiente charla que nos la da Domingo. Control. Ya lo sé. Y eso me pasa. Vale. Así que vamos a ver el siguiente trabajo. Pues hola, yo soy Domingo Méndez y voy a explicar el trabajo que hicimos para el laboratorio de movilización, que éramos Patricia Cuesta, Almudena Lozano, Santiago Méndez y yo. Y se llama Rutas para la revisión de sistemas de climatización. Y voy a explicar en primer lugar en qué consiste el cliente que teníamos y el problema. Después la formulación del problema matemáticamente, los intentos que hicimos por darle solución y por último los resultados. Bien, pues nuestro cliente era Vicente, que tiene una empresa de sistemas de climatización en Totana, Murcia. Pero su principal tarea es que nos encomendó, porque él se dedica a arreglar sistemas de aire acondicionado, que es la calefacción principalmente, pero tiene una tarea muy importante que es la revisión periódica de 138 tiendas del grupo 40 grados, que están por toda esa zona de España, desde el sur hasta el este. Así que nos dio ese problema. ¿En qué consiste? Pues se trata de diseñar un conjunto de rutas para poder visitar todas las tiendas y que sean revisadas sus sistemas. Y esta revisión es periódica para todas las tiendas, se revisan 2 veces al año, así que solo tenemos que diseñar un conjunto de rutas. Y ese sería el que haría los viajes que haría todos los años. Así que desde el primer momento supimos que se trataba de un problema de enrutamiento de vehículos, que esa es la clasificación que tenemos de este problema de optimización, similar al de Hunter. Y los requisitos que nos dio nuestro cliente fue, pues que primero lo que he dicho, que debe visitar las 138 tiendas, viaja en furgoneta. Luego el origen, todas las rutas empiezan y terminan en la oficina de Totana. La duración de la ruta nos dijo que era de máximo 3 jornadas, porque si no desatendería sus otras tareas del trabajo. Y siendo el primer día, en la jornada la hace muy larga, de 6 de la mañana a 8 de la tarde, y a partir del segundo día, desde las 8 de la mañana a las 8 de la tarde. Y el objetivo es minimizar el coste, que se compone tanto de combustible como de los hoteles como la comida. Y bueno, los datos concretos nos los dio. No son importantes, pero tiempo de revisión de cada tienda, 30 minutos para que nos hagamos una idea.
y después todos los costes y el tiempo de distancia entre nodos no nos lo dio él, nos dio la localización de todas las tiendas, igual que con Ana en un Excel con los nombres y tuvimos que manualmente sacar las coordenadas y usando el mismo software que Ana, OpenRoute Service, pues sacamos la matriz de distancia. Y también quería enseñar la salida que queremos para el cliente, que sería un mapa, que lo hicimos con Folium, y marcando todas las tiendas y las rutas. Vemos aquí dos rutas, por ejemplo, en Ciudad Real, para las tiendas de Ciudad Real. Empezamos en Totana y aquí se ven los dos ciclos que tendría que hacer las dos rutas. Y en la salida incluimos también la hora a la que tenía que salir de cada sitio. Esta es la hora a la que tiene que haber terminado de revisar la tienda que hay en calle Virgen de la Cristana. Y así con todas las tiendas. Bueno, seguimos por la formulación del problema. Como sabíamos que era un problema de viajante de comercio, pues ya teníamos mucho trabajo hecho que nos tocó revisar cómo se hacía y elegir así mejor los parámetros y las variables. Y los parámetros que tenías era en el número total de tiendas y luego el conjunto de tiendas, que serían todos menos el nodo origen, que le poníamos el 0, el índice 0. Después las matrices de distancia y de tiempo. La duración de cada jornada, que ya dije que la primera era de 6 a 8 y la segunda de 8 a 8, serían 12 horas. El tiempo de revisión de 30 minutos, el coste de la comida, el coste del combustible y el consumo de combustible de la furgoneta, el máximo de noches de hotel por ruta, que eran 2, y el coste por noche. Después, las variables de decisión, teníamos... habíamos puesto X, Y, J sería la que nos da la solución. Básicamente nos dice si la lista de la Y a la J forma parte de una ruta que tenga que hacer Vicente. El V sub I muy importante, que era el tiempo hasta llegar a la tienda, y eso también nos sirve luego para sacar la salida, aparte de para poner todas las restricciones del problema. Luego H sub I y H mayúscula sub I eran sobre los hoteles, que nos interesaba el acumulado para poner más fácil las restricciones, y también el no acumulado, que sería el indicador de si hay que dormir en esa localidad para sacar la solución. Y por último, unas variables auxiliares para las restricciones que voy a contar. Lo primero, la función objetivo, no me voy a detener mucho, pero se divide en el coste de transporte, el de los D y el de la comida. Entonces, pues hay que tener en cuenta pues, la matriz de distancia y los demás parámetros. Y las siguientes restricciones, lo primero, como es un problema de tipo de enrutamiento de vehículos o viajante de comercio, el problema de viajante, los que curséis la asignatura lo conocéis, pero se trata de, en un grafo, encontrar un camino que pase por todos los nodos y que sea un ciclo. Pues en nuestro problema era lo mismo, pero en vez de un solo ciclo que pase por el origen, pues podían ser varios ciclos que pasen por el origen. Entonces tenemos las restricciones de flujo, que básicamente nos dicen que tenemos que visitar todos los nodos. Y hay que añadir la restricción MTZ, que se usa en este tipo de problemas, para garantizar que no haya ciclos que no contengan al origen, porque habían puesto la restricción de que todas las rutas empezaban y terminaban en total. Así que ponemos esta restricción que básicamente el U sub I y el U sub J nos dan el orden en que se visitan los nodos. Y después pusimos más restricciones, que la V era el tiempo que tardábamos en salir de una tienda. Al haberla revisado, pues esta restricción es simplemente que se cumplan, que se vayan contando los tiempos. Y la siguiente restricción sobre la V básicamente es que las rutas no pueden durar más de 3 días. Entonces, pues, cada vez que sale una tienda, pues tiene que ser menor que los hoteles que has tomado por el tiempo que has tardado. Y otra cosa a destacar es que el tiempo nosotros
no lo modelizamos como la hora, tipo sale a las 6 de la mañana, pues lo pone ahí 6, no. Nosotros poníamos el tiempo 0, el instante en que sale, y después el tiempo 12 sería 12 horas, el final de la jornada. Y a partir de ahí, el tiempo 12 horas y 1 minuto sería el inicio de la jornada siguiente, cuando ha pasado 1 minuto. Y así simplificábamos mucho el problema. Después, restricciones sobre las noches de hotel, simplemente que se vayan contando y que se vaya sumando el tiempo. Pues si te quedas a dormir en un hotel, lógicamente mientras estás durmiendo no te estás moviendo. Entonces eso también hay que modelizarlo, que cuando te quedas a dormir al hotel tienes que sumar para que llegue al tiempo de la jornada correcta. Y aquí voy a explicar la parte interesante que fue las dificultades que tuvimos para obtener la solución, que imagino que es más útil para los que cursen la asignatura de laboratorio. Y lo primero que hicimos fue mandar la formulación que teníamos al servidor Neo, expresando las restricciones con AMPL, y lo que nos dio fue que con una prueba de 25 nodos, que son pocos porque había que hacer 140, que se superó el límite de memoria. Bueno, hay que tener en cuenta que para resolver los problemas de optimización no hace falta conocer el algoritmo, pero sí hay que saber que el simple pues trabaja con matrices, que en este caso pues más restricciones les metemos, las matrices son más grandes, y que también al ser un problema de optimización entera, pues también hace un proceso de ramificación. Entonces, ahí es donde nosotros pensábamos que estaba el problema. Ramifica mucho y se va de memoria y no consigue solucionarlo. Entonces hicimos una prueba mínima para enseñársela al cliente con lo que no nos pasase de memoria, que eran 12 nodos, y lo que sucedió fue, aquí en Ciudad Real vemos que hay 12 tiendas y vemos las 2 rutas que se habían sacado, saliendo de total. Y se la enseñamos al cliente y nos dijo que estaban mal porque él le interesaba mucho más hacer todo esto de golpe, si se podía. Y vimos que sí se podía. Así que nos tocó cambiar varias cosas. En primer lugar, lo que pensamos para solucionar los problemas de memoria fue darle una solución inicial al algoritmo. ¿Por qué? Porque así el algoritmo va mucho más rápido y ramifica mucho menos, así que pensamos que podía no irse de memoria. La segunda fue buscar un método heurístico para que haga la solución sin usar tanta memoria. Después, revisar la formulación por los problemas que nos dijo nuestro cliente de que las rutas que habíamos sacado eran muy cortas. Y por último, podíamos intentar fijar variables a cero también para que el algoritmo vaya más rápido. Y aquí podemos ver a la izquierda nuestra solución inicial heurística que sacamos con una librería que se llama VRPy, que no utiliza un algoritmo de optimización, simplemente va sacando las rutas, guardando que sean factibles, es decir, que no tarden más de 3 días y ya está. Y después con eso sí que pudimos sacar una solución con 10 zonas sin que se vaya de memoria el servidor. Y entonces, para solucionar lo del cliente, que las rutas eran muy cortas, pues decidimos penalizar el coste de conducción, porque así se penaliza más el coste del tiempo que está en carretera frente al coste del hotel, y entonces buscará rutas más largas. Y también pusimos parámetros para restringir el número de zonas a 10. Y con esto conseguimos una solución mejor, que tenía, aquí tiene 16 zonas y 2 noches de hotel. Esa es la solución inicial. Y después la refinamos con límite de 10 zonas y nos salieron una solución mejor con coste de 1.700 euros y 9 noches de hotel y 5 zonas, que era mucho más real. Y esta el cliente sí nos dijo que íbamos por buen camino y que esa solución podría ser la que él realizaría. Y por último voy a explicar la solución final que dimos.
Bueno, la herramienta, por si alguien está cursando la asignatura, las dejé aquí, pero las más importantes son AMPL para formular problemas y luego lo integramos todo en Python. Y usamos Folius para hacer los mapas, OpenRoot Service para sacar las distancias, parecido a Google Maps, pero de código abierto. Y Neos fue el servidor donde mandábamos para resolver el problema porque requiere mucho cómputo. Para la solución final, fijamos más variables a cero para intentar que el algoritmo fuese más rápido y fijamos un límite superior de 3 horas. Es decir, que si de una tienda a otra hay más de 3 horas, por ese camino no va a pasar, así que puedes poner la variable a cero. Y lo hicimos con el solver Gurobi en Neo, que tardó 4 horas en ejecutar. Y procedimos iterativamente, como ya habíamos conseguido poder meterle la solución inicial solver, pues cogimos la que nos había salido heurística, la pasamos al solver conceptlet, que es un tipo de solver para optimización lineal entera, y nos sacó esta solución. Después lo volvimos a mandar al servidor con Gurobi y nos salió esta solución con 5 zonas. Y por último hicimos la fijación de variables a cero y nos salió finalmente una solución con 6 zonas, 8 noches de hotel y 1.657 euros de luz. Así que estuvimos muy satisfechos y se la enseñamos al cliente y dijo que estaba bien, que iba a intentar probar implementarla en su trabajo. Y conseguimos llegar a resolver el problema para las 140 tiendas aproximadamente y esta sería la solución y esto es lo que le dimos al cliente, fue el mapa, también con la lista de tiendas que tenía que visitar en orden, con los tiempos a los que tenía que llegar y dónde tenía que hacer los hoteles. Y ese es todo. Igual que antes, si tenéis alguna pregunta, una cosilla. ¿No? Muy bien. Pues mientras que cambiamos de sticker, vamos a hacer otro sorteo más. Tengo por aquí las cosas, los papelillos. ¿No? Si quieres, sácalo. 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 Asegúrate que solo saque. Muy bien. 1 y 2. El 15 y el 26. Tenéis una camiseta. Ahora saca otra. El 11. Una taza. Está tocado a ti. Muy bien. Pues vamos a la siguiente charla. Cuando quieras. Buenas tardes, mi nombre es Juan de Dios Jaime Alcántara y vengo a presentaros el trabajo de optimización que hicimos para la asignatura de Laboratorio de Alimentación. El trabajo consiste en la organización del horario del Instituto Vicente Luna, el cual es el instituto de uno de los integrantes del grupo, el cual contactó con ellos para que nos diera este problema de horario. Y bueno, de hecho, le agradezco que es precisamente quien me ha dejado la presentación, que le voy a poner esta parte. Y bueno, este es el instituto al cual le hicimos lo del horario. Y bueno, lo típico del instituto tenía de primero de ESO hasta segundo bachiller, con todos esos cursos. Teníamos que rellenar un horario de este estilo, de las 8:15 a 2:15, con 6 horas. Y bueno, para empezar, lo que nos daban, todas las asignaturas nos daban cuántas horas semanales, o sea, en cada curso, tenían que darse de esa asignatura. Bueno, aquí he puesto para primero y segundo era eso, pero eso con el resto de los cursos. Y bueno, debido a la digitalización bilingüe, modalidades optativas, había una asignatura que por desdoble tenían que darse al mismo tiempo. Además, el centro tenía 80 profesores y también había algunas limitaciones en algunas aulas.
Tipo, por ejemplo, habían 2 aulas de música, por tanto, como muchos 2 grupos podían dar música en una hora concreta. Bien, comenzamos con el primer problema. Bueno, los conjuntos de datos son muy representativos porque lo que son es la palabra por la cual los definimos, así que tampoco voy a poder definirlo mucho. Bueno, lo único que comentar es que evidentemente la asignatura matemáticas, por ejemplo, no es lo mismo de primero de la ESO que de tercero de la ESO. Se cuenta como si fueran asignaturas distintas. Y además, cada profesor ya tenía asignado a priori los grupos que tenía que dar clase y las asignaturas que tenía que dar clase. Bien, estos son todos los conjuntos de parámetros, las horas semanales, los números de aula y demás. Y ya comenzamos con la modelización de este problema. Bueno, pues utilizamos estas variables binarias, que son al final, cuando se tienen 5 subíndices que corresponden el curso, la letra, la asignatura, el día y la hora, de sí o no si será en esa asignatura, bueno, ese día, esa hora y demás. Bien, utilizando estas variables, ya comenzamos a ver cómo se formula. Y lo primero es que tienen que cumplir las horas semanales de cada asignatura. Por tanto, la suma en día y en hora tiene que coincidir con las horas semanales correspondientes a esa asignatura. Bueno, estas restricciones creo que son bastante sencillas de entender solamente por su propia lo que quiero que haga. Y bien, la siguiente es que asignatura grupo, básicamente lo que me dice es que por grupo solamente se puede dar una asignatura mucho a la vez, no se puede dar más de la historia al mismo tiempo, claramente. Y además, hora al día es que en un mismo día no se puede dar más de una vez una asignatura. Si no puedo dar la primera y cuarta, pues lengua, eso no se puede. Además, esta restricción de 2 días seguidos es que las asignaturas que solo tienen 2 horas a la semana, pues el instituto no quería que se dieran en 2 días consecutivos. Que hoy hubiera un mínimo un día de separación, tipo lunes y miércoles o martes y jueves, pero no seguidos. Y además, las asignaturas con al menos 3 horas semanales, pues no querían que tuvieran más de 2 horas a última. Pues claro, generalmente a última cuando menos atienden y no querían que tuviera una asignatura toda a última, o más o menos más de 3, o sea, mayor o igual que 3. La de 3 días seguidos es similar a la de los 2 días consecutivos, lo único que ahora para la asignatura que tienen exactamente 3 horas a la semana, pues no quieren que se den en los 3 días consecutivos. Que sí puede haber 2 días consecutivos y el otro no. Tipo, sí puede ser lunes, martes y jueves, pero no lunes, martes y miércoles, que no sean los 3 seguidos. Y bueno, esta restricción de profesores es que, claro, un profesor como mucho puede dar una asignatura a una hora en un cierto día, no puede duplicarse. Bien, estas restricciones de los desdobles es lo que comentaba al principio. Hay asignaturas que tienen que darse por fuerza a la vez, ya sea porque se tienen que juntar grupos por el bilingüe, por cualquier cosa. Entonces, esas asignaturas, como que las variables, tienen que ser siempre iguales. Y esta de la tutoría XV significa que las tutorías se tienen que dar miércoles y viernes. Por tanto, la suma de miércoles y viernes de la tutoría tiene que coincidir con las horas semanales de esa asignatura. Y estas son las restricciones de limitación de aula. Estos son la suma de todos los que dan los que dan educación física, pues tiene que ser menor o igual que el grupo máximo de educación física. Lo mismo para los talleres, con las asignaturas que utilizan los talleres. También lo mismo con las de música. Bueno, comentar que este grupo era muy grande y se tenía que desdoblar, necesitaba 2 aulas de música, por eso es que aparece ese 2 ahí. Y lo mismo con las de informática. Claro, lo que pasa es que hasta ahora solamente hemos visto restricciones. Nosotros no teníamos objetivos y no sabíamos qué optimizar. Pero al final solamente era un problema de factibilidad. Entonces fuimos al instituto a pedirle un objetivo. Y ellos, en vez de objetivos, realmente nos dieron metas. Claro. Entonces, utilizando esto, pues nos dieron una serie de metas, las cuales, en función de la importancia que nos dieron, las ordenamos para resolverlo mediante programación por metas lexicográficas. Que seguramente algún de toque, que eso lo tuvimos que mirar en la propia asignatura, en los apuntes que nos dejaron. Y con eso, pues, era la forma que teníamos para tener un objetivo. Ahora bien, ¿cómo son estas prioridades? Bueno, aquí tienen unos nombres, pero voy a explicarlas ahora. Bueno, están ordenadas de mayor a menor. O sea, la prioridad 4 sería la más importante, luego la de prioridad 3, las 2 y la 1. Bien. La de prioridad 4
que vamos a llamar primera de educación física, lo que nos decían es que a última hora no se quería dar educación física, por evitar que los días de calor, que no se tuviera que dar a última porque pegaba mucho el sol. Y tampoco se quería dar música primero, porque si molestaban a los vecinos, por cualquier cosa, pero no querían dar la primera. El siguiente nivel de prioridad es que las asignaturas las troncales, más de lengua y de historia, querían que tuvieran exactamente una hora pegada al recreo. Supongo que para, bueno, Hacer exámenes. sí, para hacer los exámenes, Puede- claro, los de la BAU, bueno, estos de segundo bachiller para que pudieran ese hueco para poder hacer ensayos. Y el siguiente nivel de prioridad es que las tutorías pues querían dar la última. Porque al final, como era una asignatura que no era muy teórica, pues se suele utilizar la última un poco, que también sea un medio descanso. Y bueno, las prioridades de nivel 1 serían, bueno, la de filosofía es lo mismo que para más de lengua e historia, pero querían también lo mismo con filosofía, pero eran menos prioritarios que las troncales. Y la última era que no se quería utilizar el laboratorio los jueves, por motivos de limpieza. Bueno, todas estas sumas son todas las asignaturas que utilizaban en el laboratorio, pero para el límite del jueves. Que es un montonazo, pero básicamente quiere decir eso. Claro, nosotros ya habíamos llegado aquí y dijimos, ay, qué bien, ya tenemos un problema con un objetivo de verdad. Pues vamos a poder hacer el problema de optimización. Pero claro, todo se vino abajo cuando lo pusimos a resolver y vimos que todas las metas se podían cumplir. O sea, que no teníamos objetivos porque todas las metas que decíamos antes podíamos añadirlas como restricción. Volvíamos a partir del mismo problema de que no teníamos objetivos y solamente habíamos conseguido más restricciones al problema. ¿Qué hicimos? Pues bueno, se nos ocurrió una idea, la cual se la pusimos al centro y le gustó, y es que ahora el objetivo que íbamos a tomar es minimizar el hueco que tenían los profesores. Para ello, bueno, ahí, ahora, sabemos que un profesor tiene una hora fija a la semana. Por tanto, si los huecos van a ser igual al tiempo que está el profesor en el instituto, menos las clases que da. Es por ello que lo que vamos a modelizar ahora, o sea, lo que modelizamos es precisamente el tiempo que está el profesor en el instituto. Y gestándole esas horas semanales, pues ya tendríamos el número de huecos. Para modelizarlo utilizamos estas dos nuevas variables, que son primera hora de profesor, día y hora, que es la primera hora que da en un día el profesor. Y lo mismo para última, que es la última hora que da ese día. Como las restricciones son totalmente análogas, voy a centrarme en primera hora y última hora, que son totalmente similares. Bien, lo primero, la primera clase que viene, como mucho, es una vez al día. No vas a tener dos primeras horas, eso no tiene ningún sentido. Además, claro, si esa hora no tienes clase, pues no va a ser tu primera hora, porque no tienes clase a esa hora. Que bueno, este sumatorio simplemente son las horas que da clase ese profesor a esa hora en concreto. Y estas son las restricciones que más nos costaron, que son las que definen como tal a las variables. Estos realmente se pueden separar en dos sumatorios, donde la diferencia entre las asignaturas que da el profesor a esa hora, que como mucho puede ser 0 o 1, o sea, si da el profesor a esa hora o no, y el segundo, bueno, esto con esto, que sería gestándole las horas que ha dado antes de esa hora. Claro, esto es la única forma que se active, porque como esto es binario, esto si es menor o igual que 0, eso no es como no añadir nada. Y cuando vale exactamente 1 es cuando el profesor da clase a esa hora, que el primer sumatorio vale 1, y este segundo sumatorio vale 0. Es decir, ha dado clase a esa hora y no ha dado clase antes. Por tanto, esa restricción se activa cuando esa es, en concreto, la primera hora. Que bueno, de hecho, la única diferencia entre una y otra es el signo de la desigualdad. Y bien, teniendo estas ya variables definidas, bueno, estas no son importantes, pero bueno, a esta hora es la función objetivo, que es lo que te comentaba antes, que este sumatorio coincide con las horas que está el profesor en el instituto a la semana, y bueno, le restamos las horas semanales que da clase, que realmente es la constante, pero para que la función objetivo no tuviera los huecos, pues lo posible. O sea, tuvimos un montón de problemas para resolver esto, porque ya, vamos, con 8 horas el NEO no nos resolvía nada. Utilizamos
algunos trucos de mandarlo, que nos daba una función objetivo, pues le añadimos el objetivo menor o igual que ese objetivo que ya nos habían dado, o incluso lo intentábamos reducir un poco, y ya si nos daba algo factible, pues ya sabíamos que era mejor que lo anterior. Y tras varias veces de hacer eso y mandarle a Neo, pues al final obtuvimos una solución, la mejor solución que obtuvimos, la obtuvimos con Zeppler en 7 horas y tuvimos la cantidad de 250 huecos, que realmente ordenaron 80 profesores, que tampoco está tan mal el tema de huecos. Bueno, todas las prioridades se cumplían y bueno, y con esto ya, bueno, luego el horario lo pusimos más bonito en Excel para que se fuera más visible y, bueno, y ya con esto terminaría la presentación. Si tenéis alguna pregunta o alguna consulta que hacerle al último ponente. ¿No? ¿Sí? Al final pusieron el horario que dijiste. Esto lo hablé con Genético, pero la entra en el horario y dice, no, ¿qué va? Si al final me dice, lo van a usar, y digo, pero vamos a ver, después de esto, y al final no llego a usar. Seguro que les cuesta incluso encontrar el no te digo ya nada cumpliendo las metas o te lo debería haber pegado. Yo se lo dije, pero no, como que al final con el que le tenía contacto era él, porque era el director del instituto que lo había hecho él. Muy bien. ¿Alguna cosa más? Hacemos el último sorteo. Sácame otro. Ahora los agraciados que pasen por la mesa, el 19 y el 20, tenéis camiseta, ahora va a ser por acá. La última data, la cojo yo. 29. ¿Quién es el 29? Pues nada, damos la sesión por terminada. Ya las siguientes actividades para celebrar el Día Internacional de la Matemática la hará la delegación de estudiantes el día 31, que tendremos también una charla que dará José Pastor sobre las matemáticas de la montaña. Ya se informará de todo esto más adelante. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias a todos por haber venido, muchas gracias a los 4 conferenciantes que hemos tenido y ya está, lo dejamos ahí. ¿De acuerdo? Sí.